Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar un equipo reproductor en formato compact disc, reproductor de discos compacto de la marca Pioneer. Modelo correcto es PD-F506, el cual tiene capacidad para manejar, escúchalo bien, hasta 25 discos compacto, y su sistema es de tipo archivo, tipo, como lo menciona aquí en el panel frontal, CD file, que los discos van a ir ubicados en posición vertical, y un sistema va a ir eligiendo, eh, tomando uno a uno, dependiendo del modo de reproducción que tengamos. Si es modo continuo, va a reproducir todos los temas de un disco. Posteriormente, al terminar ese disco, sigue con el otro y con el otro y con el otro hasta terminar, si es que tienes los 25 discos o los discos que contengas en el equipo. Por ejemplo, puedes reproducir 5, 7, 10 discos, no importa, ¿ok? Pero es un equipo muy suave, y a decir verdad, de las dimensiones, pues es el doble de alto de lo que sería para que se den una idea, un combo reproductor de DVD VHS es el doble de altura. Entonces, prácticamente este equipo por dentro está casi hueco, no tiene muchos componentes, circuitos, pero la verdad, pues bueno, como les digo, es el doble de alto de un combo VHS DVD. Y bueno, para las personas que, me voy a adelantar un poquito, para las personas que lo deseen adquirir, les voy a dejar el enlace directo en la descripción. Y también voy a mencionar algo muy importante, que antes de operar el equipo, se debe de desmontar la cubierta, quitar los tornillos, y con mucho cuidado porque es una cubierta que sí tiene filo. No me corté ni nada, pero se siente que tiene mucho filo. Entonces, este equipo, a pesar de que no dice en ninguna parte, digo, en la parte superior aquí tiene una sticker, pero es un aviso de otra cuestión. Pero en ningún lado menciona que el equipo se debe de afianzar, de asegurar, de alguna cosa para evitar precisamente que en el trayecto sufra algún tipo de daño. Entonces, lo que se va a hacer, se va a asegurar con cinchos de plástico al interior. Entonces, antes de abrir el paquete, va a haber una hoja recordando que tienes que remover la cubierta, los tornillos, cortar esos cinchos, y ya que lo hayas hecho, ya puedes operar normalmente el equipo, ¿ok? No antes llegar y enchufarlo porque lo puedes dañar, y si no se asegura durante el envío, también es un hecho que va a llegar dañado contigo, ¿ok? Entonces, esa gran recomendación antes de adquirirlo, saber que lo tienes que desarmar, quitarle los hinchos, ya una vez que lo hagas ya puedes usarlo normalmente. Y este video va con la intención de que, bueno, vean que aquí los productos se prueban, no es así como que, ya, le tomé la foto y listo, ya, o sea, me invento de que supuestamente funciona. No, aquí lo vas a ver que está funcionando correctamente, porque me ha tocado casos en los cuales personas dicen, oiga, usted sabía que no servía y aún así me lo envió. No es eso. ¿Por qué? Porque enviamos desde zona fronteriza. Entonces, simplemente, mira, te voy a poner un ejemplo. Este equipo, suponiendo, en un caso así afortunado, que yo lo diera en menos de 1,000 pesos, suponiendo, eh, aunque lo diera menos de esa cantidad, este aparato ya embalado, empacado correctamente, agarra un volumen bastante considerable. Entonces, lo que pasa es de que en aduanas ven que es un paquetón pues grande y dicen, hey, ¿qué onda? ¿No trae boleta de impuesto? No, 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 este, deténlo y comunícate que te depositen, que te paguen. Si no, pues aquí se queda, lo decomisan, ¿ok? Entonces, el mínimo de impuesto
para este producto al menos va a ser de 300 pesos. ¿Ok? Esa es otra de las razones por las cuales, la verdad, muy pero mínimo, casi nulo el hecho de negociar el precio, porque súmale, aparte del impuesto, la comisión de mercado libre, ¿ok? Súmale el transporte, porque tengo que ir a las aduanas, la paquetería no me hace ese servicio, y aparte súmale que tengo que gastar material de embalaje. Entonces, pues es toda una inversión, más aparte lo que me costó el equipo, etcétera. Entonces, por esa razón hago todas estas menciones para que las personas presten mucha atención y sepan muy bien qué es exactamente lo que van a adquirir. Digo, si por alguna razón llega el equipo y no funciona como lo ves en este video, hay garantía. Pero todas estas medidas y recomendaciones se hacen precisamente para que el equipo llegue bien y para que la persona pues lo pueda operar de manera correcta. ¿Ok? Si no se asegura este equipo durante el envío, segurísimo llega dañado, quebrado, y pues no, ya hemos tenido experiencias antes así. Entonces por esa razón se ha decidido asegurarlo. Al terminar este video yo lo voy a destapar y lo voy a asegurar. ¿Ok? Bueno, ahora sí, disculpen aquí toda la larga introducción, pero pues es necesario mencionar esos aspectos. Ok, vamos entonces con lo que es ya de frente el equipo. Estéticamente está muy bien, ya fue sometido a limpieza. Vamos a lanzarle aquí la luz y pueden ver que allá al fondo, miren, ya hay discos cargados. Me parece que son 10 discos de los 25 que le caben. Entonces ahorita vamos a abrir la compuerta. De hecho parece como si fuera una boca así de algún animal que se los traga los CDs. Entonces ahorita vamos a ver. La marca Pioneer siempre, siempre, siempre ofrece productos de muy, pero muy buena, excelente calidad. Y este no es la excepción. Aparte, el display siempre ofrece sus dígitos y números en un color ámbar, el cual sí los tiene en ese estilo. Entonces, bueno, el equipo no viene con control remoto. La verdad desconozco si trae remoto, pero en este caso no viene con ningún tipo de remoto. ¿Ok? Todo lo vamos a hacer manual y aquí vamos a ver exactamente qué podemos hacer con este equipo. ¿Ok? Entonces ya fue sometido a limpieza, ya se le removió todo el polvo, que no era mucho, pero pues bueno, ya está listo nomás para llegar, destaparlo, cortar esos hinchos y volver a poner la cubierta, discos y vámonos a escuchar música. ¿Ok? Bueno, lo vamos a encender y ya está. ¿Ok? Miren, para acceder a los discos, lo que vamos a tener que hacer es alzar esta cortina y ahí están. ¿Ok? Ahí lo pueden ver. Esos son los discos que tengo ahorita colocados ya en las ranuras correspondientes. Se recomienda ir colocando uno a uno los discos y para evitar que se les vayan a rayar o alguna cosa como esas. Un factor muy importante, mira, vamos a hacer un acercamiento y de hecho la etiqueta que está allí arriba, aquí en esta parte, te hace esa indicación, pero yo lo voy a dejar más claro, ¿ok? Porque se puede prestar a que se confunda un poco. Entonces, mira, este disco es un disco grabado y está en la posición número 3. Entonces el disco, déjame dejar aquí el móvil. Ok, esta es la carátula del disco y esta es la superficie de lectura. Entonces cada disco que tú vayas colocando, la portada debe de ir hacia el lado derecho, es decir, hacia allá. No puedes colocarlo así, ok. Si lo colocas así, corres el riesgo de que te vaya a rayar el disco. Tiene que ir en esta posición con la carátula apuntando hacia el lado derecho. Perdón. Ok. Porque si lo ponen al revés, si lo ponen así, se puede sufrir daños el disco. Ok. Entonces todos esos discos que están ahorita, miren, vamos a hacer acercamiento, están precisamente con la portada. Mira, hay varios que son originales y tienen portadas, entonces cada una de las portadas va orientada hacia el lado derecho.
¿ok? Entonces, cada espacio viene numerado. Voy a volver a colocar este disco en el espacio número 3. Así suavecito. Ahí está. Ahí cayó. Y así vamos a ir colocando cada disco. Mira, vamos a hacer acercamiento aquí a los espacios. Y ahí están numerados los espacios desde el 1 hasta el número 25. ¿Ok? A ver, ahí está. 25, mira. ¿Ok? Entonces el disco que acabo de colocar está en la posición número 3 y hay algunos originales. Los que son grabados en este caso son los que están en la posición 3. Déjame ver cuál más. El 3, el 12. Nada más que le hace. Acá está, mira. El 12. Ese es grabado. Ok. Y el que está en la posición 21. Este también es grabado. Ok. El resto de discos son discos originales. Creo que hay uno grabado también. No recuerdo en qué posición está. Pero bueno, en cuanto a compatibilidad de discos, este equipo reproductor acepta originales y grabados. No acepta regrabables y no acepta en formato MP3. Porque la gente es muy optimista y de repente me los quieren hacer que toquen MP3 y hasta más cosas y no. Ok, no es compatible con MP3. ¿Por qué? Bueno, este equipo que estamos viendo corresponde al año de 1997. Ok, me parece que es noviembre, no recuerdo exactamente. Eh, Vamos a mostrar al final. Desconectamos todo y giramos el equipo para que vean la parte posterior del mismo. Ok, pero fue fabricado en 1997 en Malasia. Ok, por lo tanto solamente discos originales y grabados. Ok, bueno, entonces ya que colocaste todos tus discos en el orden que tú elijas, ok, pueden ir salteados, pueden ir uno enseguida del otro, no hay problema. Ya cerramos y mira, es como que se los va a tragar, es como si fuera una boca así de animal, de no sé, algún animal. Ok, ahí está, ok, y ahí ya está cerrado. Entonces lo que va a seguir es lo siguiente. Mira, por ejemplo, antes de este video yo lo que estaba probando era el modo programado. Ok, déjame quitar el modo programado. Clear. Ok, déjame poner. Ahí está. Ok, vamos a explicar un poquito aquí los botones brevemente para estar familiarizados. Entonces, acá abajo tenemos el botón encendido apagado. Esta es la compuerta que ya vimos. Estos son los controles de reproducción de izquierda a derecha: playback, pausa, stop, adelantar, regresar, pistas, así como fracción de segundos de las mismas. Más arriba vamos a ver este botón redondo que es para elaborar un programa, es decir, yo quiero que toque nomás esta canción y esta otra en cierto orden de tal disco, bla bla bla. Ese es el modo programado. Ok, entonces el botón programar o program sirve para confirmar que esa pista es la que quieres que vaya a reproducir el equipo. Ok, más adelante lo vamos a ver. Y vamos a ver aquí, esto es algo parecido a adelantar, retrasar pistas, pero se refiere a, por ejemplo, eh, navegar entre los discos. Bueno, no exactamente navegar, sino elegir el número de disco. Eso es disco y vemos un signo de más menos. Entonces aquí le podemos ir subiendo. Mira, vamos a abrir aquí más la toma para que me puedan entender mejor. Por ejemplo, ahorita está el disco número 1. En ese panel, en la parte superior, están las leyendas que dice disco, lado izquierdo, el track, que es la pista, minutos y segundos. Ahorita está en posición el disco número 1, la pista 1 y el modo de reproducción que está elegido actualmente es reproducir todos los discos que contenga esta unidad. ¿Ok? Ustedes pueden cambiar esa modalidad
pulsando en lo que es aquí el botón de Mode, que es modo, y aquí te lo va a cambiar y dice Single, significa que va a estar produciendo un solo disco, ok. Entonces le podemos ordenar que solamente reproduzca un solo disco, ok. Ya si le vuelves a presionar Mode, bueno, aquí aparece otra opción que es Custom, y si vuelvo a presionar Custom aparece un número romano, Custom 3. Bueno, aquí ya sería para, me imagino, para programar ciertos discos, etcétera, ok. No vamos a ahondar en eso porque ya sería muy extenso. Básicamente sería todos los discos, uno solo, el que tú elijas con los botones de más o menos, ok. Entonces ahorita lo vamos a dejar como estaba en todos los discos, y vamos a ver el botón que le sigue, este que dice Highlight. Ese nos va a servir para echar un vistazo. Bueno, eh, es metafóricamente hablando, echar una escuchada así, checar qué música hay en cada disco, ok. Lo que va a hacer el equipo cuando tú presionas Highlight, va a comenzar a leer cada, va a tratar de leer cada ranura de los 25 discos. Si existe un disco, va a reproducir, por ejemplo, lo que contenga el minuto 100 o 1002, por decir un ejemplo, y ahí vas a escuchar qué tipo de música o qué disco es el que está ahí, ok. Si no hay ningún disco, te va a aparecer la leyenda no disc y se va al siguiente, y así sucesivamente. highlight Highlight es una especie como de explorador, ok. El equipo va a explorar qué discos hay, si es que hay discos, qué música tiene cada uno de ellos, ok. Entonces va a ir leyendo un poquito de cada uno de ellos, ok. Le sigue el botón que es Clear. Ese es el tercer botón de izquierda a derecha, el Clear. Ese será para borrar las pistas que hayamos elegido en el modo programable. Por ejemplo, si yo elijo la pista número 10 y de repente digo, no, ¿sabes qué? Quería la pista número 7, no la 10. Entonces pulsas el Clear y ya borras el 10 y lo cambias por el 7, ok. Entonces eso es el Clear. El Time, este es para visualizar cuenta acumulativa o cuenta regresiva, ya sea del disco en total o de la pista, etcétera, ok. Es un modo de visualizar el tiempo. Le sigue lo que es el modo aleatorio, random, ok. Y por último lo que es repetir, ok. Puede hacer la reproducción en modo aleatorio de todos los discos o de un solo disco, y si tú lo deseas le puedes aplicar que lo repita, ok. Entonces igual el modo programado también lo puedes poner con opción que repita ese programa o esa selección, ok. Ah, vienen dos botones aquí, bueno, abajo del display y por encima de los signos de más menos, que dice Best y Previous, previo, ok. La verdad, no estoy 100% seguro para qué es exactamente lo que se hace con cada uno de ellos. No tengo el manual, pero más o menos puedo intuir que Best, tú por ejemplo estás escuchando una canción, suponiendo que en este disco el número uno, la canción número 17 es una de tus favoritas. Entonces tú la puedes marcar con Best, y bueno, supongo que el equipo la va a considerar como que es una de las canciones que más te gusta escuchar. Entonces posiblemente al momento de elegir canciones al azar, o no sé, puede ser que le dé prioridad a esa canción porque tú la marcaste como best, ok, como mejor. Esa puede ser una posibilidad, ok. Y el botón que le sigue, Previews, pues no estoy seguro si tocará
alguna pista que estuvo antes o tocará el disco que estuvo antes. No lo sé exactamente porque no tengo el manual del equipo. Estamos suponiendo, ok. Son varios equipos aquí que presentamos en el canal y todos no hay manual de usuario, ok. Así es que imagínense. Bueno, entonces eso sería ya a grandes rasgos lo que es los controles. Les digo, es un manejo sencillo. Simplemente, a diferencia de los otros equipos que he presentado aquí en el canal, la mayoría de equipos, sobre todo en la marca Sony, en la marca Onkyo, JVC, entre otros, tienen su sistema de carrusel, pero en este caso es sistema archivo. Es como si fueran pues unos folders ahí acomodados y el equipo va a ir escogiendo cada disco, ok, dependiendo si lo quieren al azar, si lo quieren continuo, etcétera, ok. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a lo que es la reproducción y para ello voy a seleccionar directamente lo que es el disco. Bueno, voy a hacer un ejemplo. Mira, ya que estamos ahorita apuntados al espacio número 1, donde supuestamente iría un disco, el espacio del disco número 1, vamos a darle play y va a detectar que no hay disco. Mira, ok, ahí está buscando y dice no disc. Es correcto. Ahora le sigue con el espacio número 2, ok, y también como no hay disco te lo avisa, te indica que no hay. Y sigue el 3 donde sí hay un disco. Mira, ya lo cogió y ahora lo va a reproducir. A ver si estamos bien. Ah, ok, no. Bueno, mira, aquí sucede algo curioso. No sé por qué pasa eso. Tal vez porque es un disco grabado o será por cómo se grabó. Pero vamos a acceder al disco número 3, que les había dicho que es uno de los discos grabados directamente aquí con los signos de más menos en disc. Entonces me voy a ir a ver. Bueno, esa es una de las cosas que en lo personal no me gusta de este equipo. De lo acabo de detectar. Por ejemplo, mira, aquí 4, el disco, bueno, el espacio número 4 si hay un disco, es un original. Luego le sigue 5, 6, 7, 8, etcétera, ok. Entonces, supuestamente en el espacio 3, del 1 al 3 no detectó nada. Entonces, como supuestamente no hay nada ahí, no te da la opción de elegir el espacio número 1, 2 y 3. Ok, solamente del 4 en adelante, que es el que entiende que sí hay material grabado. Pero eso se arregla muy fácil. Abrimos otra vez aquí, cerramos, ok, regresamos ahora sí, mira, ahora sí me da chance de regresar al espacio 1, 2 y 3. Entonces en el 3 hay un disco, le voy a dar play, ahí ya lo tomó y ahora sí lo tiene que reproducir. Ahí está, ok. Una pausa, ok, correcto, ahí está indicada la pausa. Vamos a cambiar lo que es el modo de visualización aquí con time. Cuenta remanente. Ahorita el tiempo ya está avanzando, está retrocediendo, mejor dicho, ok, está avanzando hacia atrás, ok. Ahí está, cuenta regresiva con time. Tiempo total del disco 3. Ahí está, cuenta regresiva total. El contenido del disco, tiempo total con sus pistas.
Vamos a avanzar en las pistas. Vamos a ir manualmente más pistas, mira. Vamos a avanzar hasta la 23. 28. Ahí está. El 30. Esa es la última pista del disco. Son 30 pistas, ya es la última. Por ejemplo, aquí cuenta remanente 2 minutos, menos de 2 minutos y medio, y el tiempo remanente total queda 2 minutos 20 y tantos segundos. Ok, ahí está. Vamos a retroceder. Ok, vamos a detener la reproducción y ahora vamos a hacer un cambio en el modo de reproducción. Vamos a pulsar aquí modo y va a aparecer single, entonces que sea un solo disco, en este caso el 3, y ok, vamos a ponerle que es aleatorio y ahí está. Vuelve a escoger el número 3 y ahí está escogiendo al azar. Ok, está simpático como lo hace al azar. 6. Ok, aquí otra cuestión que me percaté es de que, por ejemplo, a diferencia de otros equipos, ya estando aplicado lo que es el modo aleatorio, random, por ejemplo, mira, aquí aparece random. Entonces, si tú presionas el botón de próxima pista, te puede darte la impresión de que no está aplicando el modo aleatorio, pero no es así. Cuando uno forza, y cuando digo forzar es hacer que avance la siguiente pista, si no lo dejas que lo haga por sí solo, no te va a aplicar el modo aleatorio. Es decir, necesitamos que solito termine cada pista para que así pueda elegir al azar la que tenga, bueno, ahora sí que la pista que caiga, ok. Pero si está reproduciendo, por ejemplo, ahorita la número 8 y le damos adelantar, se va a ir a la pista 9 y de la 9 le haces lo mismo, pista 10, 11, así, ok. Entonces necesitas dejarlo que solito reproduzca la música para poder que aplique el modo aleatorio. O sea, tienes que dejar que comience la canción y que termine de forma normal por sí solo. Entonces ya él mismo va a escoger una pista al azar. Ok, vamos a auxiliarnos aquí con el tiempo remanente. Por ejemplo, quedan 2 minutos. Vamos a adelantarlo para poner un ejemplo. Ok, vamos a ver. 18 segundos. Ok, quedan 18 segundos para que se acabe. Es la pista número 8. Entonces, si yo presiono el botón siguiente, se va a ir al 9. Pero vamos a dejarlo que solo lo haga. Como dije, hay que dejarlo que solo lo haga.
tiene que escoger un al azar. Y de hecho lo hace rápido. Ahí está. 4. Ok. Del 8 brincó hasta el 4. Vamos a aplicar la misma operación. ...10 segundos. Vamos a dejar que termine esa canción también. Del 4, vamos a ver hasta dónde brinca. 18. Ok, ahí está. Entonces es un gran salto. Y ya por ejemplo, si queremos que aplique repetición, es decir, que vuelva a repetir ese disco ya una vez que toque todas las canciones, aquí en repeat, y ahí se pintó aquí una leyenda que dice repeat, ok. Mira, repeat, pero ahorita está en repeat 1, quiere decir que esta canción, la 18, se termina y la va a volver a tocar, ok. Vamos a poner el ejemplo aquí rapidito. Vamos a adelantar, a ver. 32, 22, 3, ahí está. Vamos a dejar que termine. Voy a abrir la toma para que vean que no hay truco. Ahí está. Ajá, otra vez la repitió. Ok, a ver. Vamos a adelantarlo otra vez. Ahorita está en función repetir una canción. Mira, ahí se termina y la va a repetir otra vez la 18. Ahí está. Ok. Ahorita porque está activa la función de repeat one. Ok, vamos a quitar repeat one y solamente dejarlo en repeat. Es decir, que toda esa selección al azar, o todo el disco mejor dicho, ya cuando lo termina de reproducir todas las canciones, va a volver a repetir la reproducción de ese disco. Entonces, ¿por qué? Porque ahorita estamos en modo un solo disco, single, ok. Ahora vamos a ponerlo más interesante y vamos a ponerle modo que reproduzca todos los discos, ok. Entonces ahorita vamos a quitar el modo repetición, que no repita nada pero que se mantenga en modo aleatorio. Entonces ahorita vamos a aplicar un adelanto y vamos a ver qué disco elige. Tengo 3 discos grabados y el resto son originales. Ok, los originales por copyright vamos a tocar solamente unos cuantos segunditos, no mucho. Entonces, ok. Ah, ya me pasé. ...29, 19, 10. Vamos a dejarlo en 10. Ok, play. Ahí va a terminar la pista 18 del disco 3 y de ahí va a escoger otro disco. Ahí está escogiendo otro disco, miren, vean la compuerta. No sabemos cuál es todavía. Disco 19, no hay disco. Bueno, escogió el espacio número 19, pero no había nada. El número 2 no hay nada tampoco, va a salir que no hay nada. El 13, no recuerdo si hay algo ahí. Ah, no, está vacío. Tengo un disco en el número, ¿qué? 12 creo. 11. No va a haber nada tampoco. Ajá. Ok. Para evitar esto, que explore espacios vacíos, es recomendable hacer un escaneo de todos los espacios con el botón de highlight, con este. Ok, entonces con ese botón empieza a explorar qué espacios están vacíos. Ahí está. Ok, ese es un disco original. Entonces les digo, para evitar
que pierda tiempo explorando espacios que no contienen discos, hagan un escaneo, highlight. Entonces los espacios que están vacíos ni siquiera los va a tomar en cuenta. Se va a ir directamente a donde sí hay contenido. Ok, entonces por ejemplo, de los 25 espacios, si tengo solamente 5 discos colocados en espacios al azar, pero hay 5 discos, entonces el equipo va a explorar 20 espacios y los va a descartar. Solamente va a dejar 5 espacios, los cuales vas a poder navegar aquí en disco, más o menos, para no tener que navegar desde el 1 hasta el 25. Entonces, si de esos 5 discos, uno lo tienes en la posición número 8, entonces te va a dar opción disco 8. El otro disco puede estar en la posición 13, entonces del 8 brinca hasta el 13. Del 13 tal vez está el otro en el 15, ok, 13, 15. Y después 21, y a lo mejor el último lo tienes en el 23 y así. Ok, entonces los demás espacios ya no los va a tomar en cuenta, no va a perder tiempo como ahorita lo está haciendo. Entonces, ahorita los espacios que no hay disco ya los está descartando. Pero si te quieres ahorrar eso, entonces antes de reproducir toda la música, le haces un highlight y con eso va a explorar. Y ya cuando tenga identificado dónde hay música, entonces puedes reproducir directo. Ok, vamos a seguir. Adelantamos. Ok. Ok, otra pista. Ok, mira esta. Ok, ok, cuenta remanente. Necesito hacer lo mismo. Avanzar hasta ya casi que se vaya acabando. ¿Cuánto es? 7 segundos. A ver. Y de ahí va a brincar a otro disco. Ahí está, mira. Ahí yo tomo otro. Bueno, espacio 20. ¿Cuál es? 21. No hay nada. Ahí comienza a buscar. Ah, ok. Ahorita tomó un disco que es de los que coloqué en el 21. Oh, el 21 sí hay uno. Pero como es grabado. No. El disco de Foreigner. Vamos a adelantarlo. Ok. 33. 14. Y aquí ya se pasó. Ok, vamos a dejarlo así. Pero bueno, como les dije, necesita dejar que termine cada canción de reproducir, y de esa manera es como solito va a brincar o cambiar de disco. Ok, los discos que grabé, eh, no sé por qué exactamente no los elige al momento de tocar la música. No, como que no lo reconoce, o sea, no lo reconoce que hay un disco ahí. No sé por qué, les digo, no sé a qué se deba esa cuestión. Pero si tú lo eliges directamente, le pulsas el número de la posición en la que está ese disco grabado, sí lo va a reproducir. Por ejemplo, déjame ver si me da la opción aquí, disco 21. A ver, mira, ya lo quitó. Del 20, el 21 ya no lo toma en cuenta porque según que no hay disco, entonces ya lo descarta. Del 20 se brinca al 22. Ok, pero como les digo, abrimos aquí, cerramos, y ya con eso
él entiende que hemos hecho ya sea agregar discos o sacar discos. Ok, entonces vamos a ir con el número 21, que es el que no tomo en cuenta. Vamos a reproducir el número 21 y van a ver que sí hay un disco grabado. Ahí está. Ok. Se pasó el, a ver, se pasó el disco 22. Yo quiero seguir estando en el 21. No sé por qué se pasó al 22. A ver. Vamos a ver. 22. 21. Mira, aquí ahora ya no está tomando el 22 en cuenta porque no hay nada. Pero el 21 sí hay disco. A ver. No sé por qué me lo brincó ahorita. Otra vez vamos a escoger el disco que tengo grabado. Y... ay, caray. A ver. Aquí me confundí con los botones. Ok, hay que darle unos segunditos a que lea el disco 1, perdón, el 21. Ok, va otra vez el disco 21, que es el que está. Ok, track número 12 es el que estamos escuchando. Vamos a ir al track 22. Ok. Adelantamos. Para atrás. Ok, y por último, bueno, me falta todavía mencionar el modo programado. La gran pregunta es de que si podríamos cambiar discos durante la reproducción. Supongo que no se puede hacer eso, sin embargo lo vamos a intentar. Miren. No, está bloqueado, no se puede abrir. De hecho está duro, no se puede abrir. Entonces cuando está reproduciendo no se pueden cambiar discos. Ok, vamos a detener esta reproducción y ahora vamos a ir con el modo programado. Ok, ahí se regresa hasta el ¿qué? Ok, no, sigue estando en el disco 21. Ok, y vamos a cambiar ahora modo programado. A ver. Ok. Ok, custom 1, que sería personalizado. Entonces vamos a decirle que en el disco, sí, disco 21, el 21, quiero que toque la canción 12 programada. Ok, no, estamos mal. Ok, va de nuevo. Vamos a cancelar esto. Ok, modo programado. Ok, este custom es de otra cosa. Vamos a ir aquí directo a program. Bueno, modo single
Vamos a ir a Program. Pongo el número del disco, en este caso 21. Y ahora vamos con el número de pista. Lo vamos a escoger el número 12. Damos confirmar con Program. Y ahí queda disco 21, pista 12. Es la primera pista a reproducir. Dura 3,49. Vamos ahora a escoger la pista. Vamos a escoger la pista número 8. Le damos confirmar con Program. Ya van 2 pistas. Ok. Y ahora ya subió a 6 minutos con 33 por las 2 canciones. Vamos a ir ahora con la pista número la 19. Le voy a decir que ya. Ok. Confirmamos. Confirmamos con Program. Entonces tenemos 3 pistas a reproducir. Y nos va a dar un tiempo total de... A ver, ya nos dio el tiempo total. Ok, no importa. Vamos a darle play. Entonces la primera canción será la 12. Ahí está. Número 12 del disco 21. Ahí está. Ok. Ok, del 12 sigue la pista. ¿Cuál dijimos? ¿La 8? Sí, la 8. Ahí está. 8. De ahí vamos adelante, creo que la 19. Ajá, 19. Ahí está. Y aquí vemos en el display que aparece, por ejemplo, estas siglas de PGM, que es Program, el modo programado. Entonces ahí está reproduciendo efectivamente. Vamos a dar Stop y voy a borrar el contenido aquí con Clear. Ok, y ahora son solamente 2 canciones. Pulso Clear y ya queda una sola canción, o sea, va borrando un espacio hacia atrás. Ok, esta fue la primera canción, entonces agregas 2, 3 canciones y cada vez que pulsas Clear va retrocediendo un espacio hacia atrás. Clear, y ya no tengo absolutamente ninguna canción seleccionada. Ok, entonces ahí está. El equipo está cumpliendo efectivamente con su función de reproducir en sus diversos modos, discos originales, discos grabados. Tiene sus particularidades al momento de reproducir la música. Hay que estar familiarizado con ello. Como les dije, el modo aleatorio hay que dejar que solo haga sus reproducciones, porque si ustedes forzan a que se vaya a la siguiente pista, cosa que no hacen otras marcas, cuando tú pulsas estando en modo aleatorio pista siguiente, por sí solo va a elegir una pista al azar, pero en este caso no la elige, sino que se va con la que le sigue, la próxima, en el orden original. Entonces necesitan dejar que solo termine la pista, y así es la única forma en cómo va a elegir al azar la siguiente pista. Ok, y bueno, la cuestión de explorar el contenido antes de tocar los discos. Por ejemplo, si no tienes ocupados los 25 espacios, tienes solamente 5, 8 espacios o 10 espacios, se recomienda hacer un highlight para que descarte los espacios vacíos y solamente tenga en vista los espacios que sí contienen disco. ¿Okay? Aunque por alguna razón, como mencioné, no sé por qué los discos que son grabados, en este caso, no los está tomando en cuenta, a pesar de que sí existen o sí están en el espacio correspondiente. Ok,
para poder acceder a discos que son grabados, entonces tendría que ser directamente, manualmente, ya que si lo ponemos en modo aleatorio me parece que no lo va a tomar en cuenta. Es decir, si tenemos un disco original, por ejemplo este naranja es un original y da la casualidad que va a elegir un disco grabado, entonces no lo va a tomar en cuenta y se va a ir con el próximo disco. ¿Ok? Entonces si quieres escuchar música de discos grabados, mejor acceder directamente manualmente, porque en modo automático parece que no lo reconoce. ¿Ok? No detecta que hay un disco ahí. ¿Ok? Y bueno, antes de transportar este equipo, no se recomienda dejar los discos al interior, obviamente. Se recomienda sacarlos todos con mucho cuidado. Asegurar el equipo de alguna forma, ya que, como dije, tiene un sistema delicado. Entonces, pues ya ven, con el manejo de las paqueterías es un hecho de que llegaría destruido. ¿Ok? Entonces, bueno, llegamos al final de este video. Les había mencionado que vamos a desconectar las cosas. Lo vamos a apagar y vamos a desconectar aquí en la parte de atrás su toma corriente, la señal de audio. Ok, vamos a mover aquí con mucho cuidado, obviamente sin levantarlo mucho por los discos que se quedaron al interior. Ok, y acá déjenme más quitar esto. Ok, ahí está, ahí se ve. Ok, ok, ahí está. Y en esta parte, mira, aquí en esta etiqueta central, ahí dice mayo de 1997, el número de serie, ahí lo puedes ver en que termina. Ok, y aquí está los datos del fabricante, el modelo, fabricado en Malasia, todo. Ok, de hecho trae una etiqueta ya por sí anexada, que es reacondicionado en la tienda Sears de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí sí no sé exactamente la historia que pasó con el equipo, pero la verdad es de que ya vimos que está funcionando muy bien. Y pues más que nada eso, ¿ok? Es un buen producto, así como muchos de la marca Pioneer, que está respondiendo de manera correcta, ¿ok? Bueno, si les gustó el video, por favor apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Los invito para que nos visiten en Instagram también. Ahí tenemos contenido, fotos, videos cortos de otros equipos. Nos pueden enviar mensaje. Pueden visitar nuestra tienda en línea. Ahí en la descripción están los dos enlaces de Instagram y de la tienda en línea. Ok, estamos al pendiente también para los comentarios. Cualquier inquietud que tengan pueden escribirnos y con gusto atendemos sus dudas. Ok, muchas gracias a las personas que nos ven. Saludos a todos nuestros suscriptores, amigos, clientes. Y pues más que nada agradecerles su atención, deseando que tengan un muy buen día y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias, Gus Walker. Nos vemos. Bye bye.